Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a cada uno, especialmente a los que por primera vez se conectan. Damos la bienvenida a la hermana Mari Carmen Paredes, misionera dominica del Rosario, que el día de hoy nos va a acompañar en esta sesión de formación para el voluntariado REIVA que propone la Red de Educación Intercultural Bilingüe Amazónica. Antes de comenzar, vamos a disponer nuestro corazón y poner toda esta sesión también en las manos del Señor. Entonces, la hermana nos va a acompañar, ¿cierto? La hermana Estela. Adelante, hermana. Bien, muy bien. Vamos a escuchar un discurso que una niña indígena hizo a unos diputados en México hace un tiempito y le vamos a pedir al Dios de la vida que como maestros nos enseñe a empoderar a nuestros niños y jóvenes para que aprendan a defender sus derechos. Escuchemos. Buen día a todos los presentes. Mi nombre es Natalia Lisset López López. Soy alumna de la escuela primaria Profesor Rodolfo de León Garza y soy orgullosamente de origen indígena. Mis raíces son de origen indígena. Pertenezco a una de esas culturas que son minoría en la sociedad. Pertenezco a las Marías que señalan en las calles por vestir diferente o hablar una lengua antigua, el náhuatl. Y aunque vivo en una gran ciudad de Nuevo León, mis padres se encargan de enseñarme el valor de mis raíces de Veracruz. Porque yo nací en esa parte, cerca del Cerro del Viento, donde se dice que está plasmada la mano de Moctezuma. Es una gran silueta, un espectáculo hermoso. Un día, mi maestra puso sobre el pizarrón una frase que decía: una gota perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. De pronto no le entendí, pero cuando nos explicó con ejemplos, me acordé de mis papás y de lo que día a día me dicen. Hoy entiendo que las cosas se logran solo si somos constantes. Yo veo en las noticias que los niveles de delincuencia, secuestros y corrupción están muy elevados y que cada vez hay menos educación. ¿Por qué se pierde el respeto a nuestros mayores, a nuestros vecinos, a nuestro país? ¿Por qué las diferentes etnias de nuestro país se están perdiendo? ¿Por qué no valoramos la riqueza de nuestras raíces? Pues porque no estamos practicando valores. Porque día a día dejamos de hacer buenas acciones y de preocuparnos por los demás. Nos hace falta practicar la honestidad, practicar la comunicación, practicar la tolerancia, practicar la lealtad, practicar valores, muchos valores, día a día, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en los parques. Si los niños practicáramos disciplina, cuidado, colaboración, ayuda, esfuerzo y asistencia, aumentaría rápidamente el nivel educativo. Si todos practicáramos tolerancia, respeto, solidaridad con los adultos mayores, las madres solteras, los niños de la calle, las personas con diferentes capacidades y tantos sectores vulnerables de la población, todos ellos se volverían más activos, más productivos, más motivados, pero sobre todo, más felices. Si se respetara la diversidad cultural y se rescataran los valores y el respeto que nuestros antepasados practicaban, ¿qué riqueza tan grande tendría nuestro país? Si el respeto entre todos se hiciera una tradición, los pactos presidenciales, los negocios con otros países, las inversiones con grandes empresarios y los programas que se inician en el país se harían pensando en los derechos del prójimo y en el bienestar del pueblo. Y en toda ley prevalecería la honestidad,
¿Por qué no luchar por rescatar nuestras hermosas tradiciones mexicanas tan olvidadas? Vivamos nuestras propias celebraciones. Hay que fomentar la difusión y el amor a tantas y tan diferentes culturas olvidadas. Existe tanta riqueza en ellas. Apoyamos la equidad, la integración de nosotros los indígenas a la sociedad. Si practicáramos las antiguas costumbres de México, se reforzarían nuestras tradiciones, esas que están formadas por valores y buenas costumbres. Ojalá nos interesáramos más por la diversidad de nuestro país. Hay un importante sector poblacional que a lo largo de años se ha enfrentado a la diversidad, a la inequidad y a la pobreza, debido a la desigualdad de distribución de la riqueza del país. La democracia debería ser igual para todos los sectores de la población. Qué bonito sería que las comunidades indígenas tuviéramos la oportunidad de participar en la vida política del país. Yo soy Natalia. Hablo lengua náhuatl porque mi madre me enseña, pero siento una gran pena no conocer el totonaca que mi padre lleva en su corazón. Soy 100% orgullosamente de origen indígena, y aunque en ocasiones se me ha humillado o minimizado, soy feliz porque sé que soy parte de las grandes raíces de México. Y de una cosa sí estoy segura, que falta mucho valor para rescatar tanta historia, tantos valores, tantas tradiciones. Rescatemos nuestra identidad. Si cada uno de nosotros valorara lo positivo de nuestras culturas, qué riqueza tan grande tendría nuestra sociedad. Matrespetaruca tlachamachla tlalnamiquilisle, matrespetaruca tucniwa, machihuaca sase tlalnamiquilisle, nututlalnamiquilis nuchti matmuniquica. Respetemos la diversidad cultural, respetemos nuestra sociedad, hagamos una sola cultura, la cultura de la paz. Tlasucamati y Cayunatechcaque. Gracias por haberme escuchado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermana Estela, por este espacio de oración. Entonces, y comenzamos el día de hoy, ¿cierto? Vamos a presentar a la hermana que nos acompañará, que será la expositora. Voy a proyectar su presentación. Y aquí está, ¿cierto? La hermana María del Carmen Paredes Mazo. Ella es religiosa de las misioneras dominicas del Rosario. Ella es educadora y teóloga con más de 27 años de trayectoria en el sector público y privado, con experiencia para el acompañamiento y desarrollo de personas, desarrollo organizacional, administración, gestión de proyectos, diversidad cultural y redes educativas. Asume la delegación episcopal de educación del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado. Es secretaria ejecutiva de la Red Escolar de la Selva del Sur Oriente de Perú, RESOP, secretaria técnica de la Comisión Intervicarial de Educación de la Amazonía Peruana, miembro del equipo de educación para América Latina de la Congregación de Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario. Y su propósito, ¿cierto?, es sumar y articular esfuerzos alineados al magisterio del Papa Francisco y a los procesos sinodales, eclesiales y panamazónicos. También es parte del núcleo de educación intercultural de CEAP. Entonces damos la bienvenida a la hermana Mari Carmen. Muchas gracias por su presencia, hermana, y damos la voz para que pueda comenzar. Muchas gracias, querida Lisette. Pues una alegría verles, muchas caras conocidas, nombres conocidos.
y sabernos que estamos en este itinerario acompañándonos, reflexionando, tantos temas que ya van fortaleciendo también no solamente nuestra comprensión, sino nuestra identificación, que moviliza todo nuestro ser para estar con los más empobrecidos de la Amazonía. En esa disposición, este equipo humano nos permite soñar como Reiva, de que el reino con estos granitos, estos aportes, estas vidas que se disponen a compartir, a dejarse enviar y aprender, pues seguirán sumando a este proceso sinodal de nuestra iglesia amazónica, en estos caminos, en estos itinerarios que como se ama, que como Reiva vivimos. Vivimos un tiempo de mucho agradecimiento por estas posibilidades que nos permiten esta articulación de redes y este espacio donde este voluntariado suma su esfuerzo, su disposición para seguir nutriéndose y compartir lo que somos. Así es que muchísimas gracias y con ustedes pues compartir tanto que en su plan de formación ustedes ya han aprendido mucho y hemos aprendido y reflexionado bastante. Entonces esta tarde compartir con ustedes algunas reflexiones de lo que también desde el territorio, desde el rol de acompañamiento a las escuelas de nuestra red, la red escolar del suroriente peruano, que contempla el territorio de la Amazonía del Madre de Dios, así como también la provincia de la Convención de Cusco y la atalaya de la región Ucayali. Entonces estamos en el suroriente peruano, 124 años ya de historia de presencia de la iglesia en este territorio amazónico. Entonces, voy a compartir 2 momentos con ustedes. Este será uno que será más de socialización, de lo que vamos reflexionando juntos con ustedes y con otros educadores y educadoras que también estamos en el territorio. ¿Se ve lo proyectado? Sí, se ve. Muy bien. Entonces, 4 puntos para poder compartir cómo estamos comprendiendo, cómo entendemos desde los territorios, desde el territorio, aquí nosotros como red, qué es la educación intercultural bilingüe, cuáles son estas condiciones básicas que tendríamos que tomar en cuenta para que se lleve, en qué situación nos encontramos en este momento en los territorios específicos y qué alternativas son posibles. Quizás estas preguntas, estos puntos, para contextualizar dónde ustedes también van a compartir experiencias, ¿no? Ya hemos ido hablando en otras capacitaciones por los fundamentos teóricos, ¿no? Antropológicos, sociológicos, políticos, y hoy un poco desde la práctica propia pedagógica y el acompañamiento de la gestión escolar en territorio rural amazónico es que comparto con ustedes estas reflexiones y cómo comprender entonces, cómo entender la EIB, la educación intercultural bilingüe. Entonces, comprender que es una propuesta educativa, ¿no? Que asume que tiene que la lengua, los saberes, los valores propios, las cosmovisiones de los pueblos originarios son los innegociables que tienen que estar en esta propuesta, ¿no? En la propuesta educativa. También está relacionado a un proyecto social, a un proyecto político, a una postura y una actitud filosófica, antropológica ante la vida. Estar del lado de la población originaria de los, en algunos casos, de los sin patria, como muchos dirían, los sin tierra, pues bueno, son opciones también de vida, son opciones, son compromisos
que nos alinean a una misión con la vulnerabilidad de nuestra humanidad amazónica, ¿no? Entonces, implica una postura personal y lo que va a mover también todo nuestro ser, toda nuestra disposición a esta nueva cosmovisión desde los propios territorios. También cómo desde la educación intercultural bilingüe como una propuesta pedagógica se acoge lo diverso, ¿no? De manera crítica, ¿no? Los saberes también de otras tradiciones culturales, superando todo etnocentrismo cultural. También comprendemos como un proceso educativo, pero que es un proceso educativo ordenado, que está planificado en dos lenguas, ¿no? Primero para mantener la lengua propia y la cultura de los estudiantes. Y definitivamente está contextualizada, porque responde a las necesidades básicas que las propias comunidades locales, los pueblos originarios, dentro de sus propios plan de vida, ya van concretando y desarrollan y generan allí, desde la propia propuesta comunitaria, una manera de ser y estar. Y por lo tanto, se involucran también en este proceso de las nuevas generaciones. También para fortalecer, ¿no? Como entendemos, implica fortalecer y potenciar la identidad la identidad propia, la autoestima, los valores espirituales de cada uno de los agentes educativos y en este caso de nuestros estudiantes. También comprender que la educación intercultural bilingüe desarrolla un currículo propio con una pertenencia cultural específica, así como los procesos de autogestión y desarrollo humano calificado, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el potenciar que dentro de las comunidades se vayan gestando docentes, ¿no? Docentes, maestros identificados con su propia cultura y que ellos se formen también en centros de formación pedagógica superior como docentes EIB y vuelvan a sus comunidades y que ese círculo permita generar una espiral de mayor desarrollo humano desde su propia cultura. También implica, ¿no? Comprender que la educación intercultural bilingüe exige recuperar y revalorizar todos los conocimientos ancestrales, toda esta gestión de conocimiento invisibilizado por una mirada occidental, ¿no? Estos conocimientos desde el propio arte, desde la propia cultura, las diversas tecnologías agrícolas, nuestros sistemas económicos comunitarios, y etcétera, etcétera, que podríamos señalar aquí múltiple diversidad de organización de las propias comunidades, como esta recuperación de estos valores de la comunidad van formando una identidad propia de las nuevas generaciones que permiten contribuir desde sus estructuras antropológicas específicas, contextualizadas, una propuesta también a este mundo global dentro de la diversidad. Generar todo este proceso de la EIB va a implicar de todos quienes estamos comprometidos desde las propias comunidades específicas y también todos los agentes pastorales, los educadores, todos quienes estamos comprometidos en este proceso de que la AIB, si bien ya tiene todo un proceso normativo, ya está regulado en todos los países, ¿no? Que participan en diferentes acuerdos internacionales y en los diferentes procesos de nuestros países que se ha ido implementando, la educación intercultural bilingüe en la educación básica y en algunos casos ya en la educación superior a través de las políticas educativas, va a requerir de todos una apertura, un aprendizaje constante, ¿no?
pero sobre todo de mucho compromiso, ¿no? Y mucha militancia para sostener una EIB propia en los territorios. ¿Y para qué toda esta comprensión, este sentir para nosotras de la EIB? Para consolidar una formación integral de nuestros estudiantes, ¿no? Que permita fortalecer, revalorar su lengua, su cultura, y que eso le permita defender sus derechos y fortalecer también su sentido de pertenencia a una cultura, a una identidad propia, ¿no? Y al sentido de corresponsabilidad con el cuidado de la casa común. Y este buen vivir del Summa Capsai que nos permite aprender a convivir en solidaridad y armonía con el cosmos, con el hábitat, con la naturaleza. Y podríamos también nosotros decir, a ver, ¿para qué más, no? A ver, yo les invito ahora a que digamos, ¿para qué más? A ver cómo comprendemos la idea. ¿Para qué más? ¿Por qué apostamos nosotros por la EIB? Porque todos nosotros estamos en Reiva, ¿no? Estamos comprometidos aquí en este proceso y acá estamos militantes, presentes, porque creemos que la educación intercultural bilingüe es importante y es posible, ¿no? Entonces, desde nuestras experiencias, desde las reflexiones que hemos ido desarrollando, ¿para qué más diríamos nosotros? Les invito a participar. Gracias. Me han dicho un poco más lento. Recién lo veo. Gracias, Lisette. Podemos escribir también en el chat, ¿ya? ¿Por qué apostar por la educación intercultural bilingüe? Al donde nosotros vamos a ir y nos hemos dispuesto a decir, aquí están nuestras fuerzas, acá está nuestra disposición a aprender, a compartir. ¿Por qué vemos que es importante? Porque también es un derecho. Creo que un derecho a tener una educación de calidad implica eso, que sea una educación contextualizada, una educación que tenga que ver con mi propia cultura, con mi territorio. Gracias, Lice. O sea, frente a un sistema que nos homogeniza, donde hay unos fuertes, ¿no? Y hay unos débiles, hay unos que mandan y hay unos que obedecen. ¿Cómo está estructurado socialmente nuestro mundo? Nosotros decimos, no hay superiores ni inferiores. Bien, ahí tenemos la interculturalidad, la diversidad intercultural, que implica la valoración que permita eso, superar estos estereotipos de felicidad. La niña tan hermosa nos decía en sus palabras, soy orgullosa. Bien. Y su voz que nos ha hecho eco y nos ha resonado y decir, cumple el perfil, aquí se desarrolla el perfil de lo que aspiramos para nuestros estudiantes, ¿no? Ese tono de voz, esa seguridad, ese recurso, detrás de ella está toda una familia, una comunidad que le hace decir esa fuerza con la que nos ha hablado, ¿no? Aquí en el chat dice, para el aprendizaje del niño, del joven, desde su propio idioma, desde su propia realidad, del respeto, de visibilizar las diversas realidades. Y porque también, como han puesto allí, gracias, es un acto de amor. O sea, esta solidaridad que nos permite desprendernos, y por eso cuando vamos a las comunidades, vamos a estos lugares donde vamos a ser enviados o enviadas, o ya estamos en los territorios, siempre es un lugar sagrado. El respeto,
la alteridad, porque nosotros desde una formación muy occidental en nuestros espacios formativos, ya sea de la educación básica o superior, pues también estamos aprendiendo a que la alteridad, la diversidad, nuestro compromiso con la equidad y el respeto a los derechos de todos, implica visibilizar a hermanos y hermanas nuestras que no cuentan socialmente. ¿Bien? Entonces, y que allí está nuestro compromiso. Muchas gracias. Entonces, agradezco muchísimo sus aportes. Entonces, vamos aquí a continuar. ¿Se ve? No, aún no. Ahora sí, se está proyectando. Sí, ahora sí. Bien, entonces, son algunos aspectos que veo dentro de lo que vamos reflexionando juntos y producto también de esa reflexión compartida con ustedes, es que ahí vamos viendo algunas posibilidades y ver desde nuestra realidad, desde los propios contextos específicos, a ver qué condiciones básicas tenemos para la EIB, para que se realice la EIB. Y aquí tenemos una imagen del Papa Francisco, ¿no? Y nos recuerda aquí cuando estuvo por Puerto Maldonado, cuando aquí Jessica y Héctor se le acercaron al Papa, y él, una de estas frases que dice, ¿puedes leer, por favor? ¿Yo, hermana? Sí. ¿Qué es lo que dice el Papa? Dice, qué importante es lo que nos decía Jessica y Héctor. Queremos que nuestros hijos estudien, pero no queremos que la escuela borre nuestras tradiciones, nuestras lenguas. No queremos olvidarnos de nuestra sabiduría ancestral. Ahí tenemos muy potente una síntesis de lo que el Papa Francisco pues sigue inspirando y fortaleciendo y exigiendo nuestras respuestas, ¿no? Entonces, ¿qué requiere entonces para implementar la EIB? Ya contamos con políticas internacionales, ya contamos con propuestas también pedagógicas, con proyectos educativos, o sea, bastantes reflexiones, profundización de contenidos, ¿no? Pero principalmente necesitamos contar con docentes que estén identificados con su pueblo originario, que dominen su lengua propia y también el castellano, y que permitan también ellos dosificar el tratamiento de todos los procesos de aprendizaje según la realidad de sus estudiantes. Implica también tener un amplio conocimiento de los saberes de su pueblo, cómo aprenden en su comunidad. Si es que tenemos maestros identificados con un sentido de pertenencia desde sus comunidades, vamos a poder contar con estos maestros fortaleza, que van a poder promover una educación comunitaria que trasciende a la escuela, dentro de la estructura de la educación básica, ¿no? Vamos a necesitar maestros que se comprometen con el aprendizaje en sus diferentes ritmos de cada uno de sus estudiantes, y que también vivan en la comunidad y estén involucrados con los diferentes actores en los procesos educativos. Cuando visitamos a las comunidades, hay padres de familia que nos dicen, algunos profesores son de lunes a viernes y de ahí ya no están más con nosotros. Entonces, ahí hay un tipo de relación que tiene que establecer con la comunidad, porque estamos hablando de presencia de maestros y maestras que permanecen dentro del desarrollo de este proceso educativo en la comunidad.
incluso sábados y domingos, y tratamos, si es que alguno va a salir u otro por diferentes circunstancias, entonces que traten de organizar también sus movimientos a nivel interno, ¿no? Así como también necesitamos que estos docentes, en el mejor de los casos, acompañen a la comunidad educativa con un mínimo de 3 años. ¿Qué contamos? A ver, yo hablo del Perú puntualmente, ¿no? Entonces, desde el Perú, nosotros tenemos una altísima rotación. A nivel de la RESOT, nosotros tenemos un 85% de personal contratado, de personal docente contratado. Entonces, ¿qué podemos decir? Que cada año también los docentes tienen sus expectativas. No son docentes de la comunidad, muchos de ellos. Y entonces, por lo tanto, siempre es iniciar procesos nuevos. Entonces, estas son las condiciones mínimas que nosotros vamos compartiendo. Entonces, ¿cuál es la situación en la que muchos de ustedes se van a encontrar también en las comunidades, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros a nivel de la EIB? Porque a veces cuando pensamos que nuestras comunidades a las que ya vamos, ya hay procesos desarrollados, o cómo me incorporo, ¿no? Entonces, es muy diverso los procesos son muy diversos, y también a ello se debe justamente de que las instituciones educativas, si bien están reconocidas por el Ministerio de Educación, con docentes muchas veces que no conocen la lengua ni la cultura de sus estudiantes. Un requisito para ser docente EIB es rendir un examen de lengua, donde van a trabajar los maestros. Entonces, pero eso no significa que necesariamente dominen, sino se preparan para rendir el examen, y en muchos casos pues lo aprueban, y ese es el requisito, ¿no? Entonces, pero no necesariamente están preparados para desarrollar las diferentes materias o el desarrollo del acompañamiento a los estudiantes en su lengua original. También nos encontramos con docentes bilingües que no han completado sus estudios en educación o solo tienen secundaria completa. Para los casos en educación inicial y primaria tiene que ser obligatorio a los docentes que cuenten con la certificación, pero y en secundaria para el caso de las áreas de ciencias sociales y comunicación. Sin embargo, ¿qué tenemos? De que hay muchos, de que no contamos con estos perfiles al momento de contratar a los docentes. Y por lo tanto, primera etapa de propuesta, quedamos desierto. Segunda etapa, desierto. Tercera etapa, desierto. Ya entonces las siguientes etapas, ¿qué nos queda por proponer? Jóvenes de 5º año de secundaria que tienen dominio de la lengua, pero no tienen formación pedagógica. Entonces, esta es una cruda realidad que todavía estamos viviendo en las comunidades. La alta rotación de los docentes, como ya les dije, hay un altísimo nivel de profesores contratados y no necesariamente todos los años ellos retornan. ¿Por qué? Porque la ubicación de nuestras comunidades, de las escuelas EIB, justamente están en territorios muy dispersos, muy distantes, ¿no? Y eso hace que para los maestros que no son de la zona, pues sea realmente, no sea una opción primera, ¿no? Y también nos encontramos en que la transmisión intergeneracional de estos saberes de las propias comunidades está muy, muy debilitada. ¿Por qué? Porque no tenemos, si bien hay un porcentaje de maestros que ya nos alegra muchísimo, que son producto también de los internados, que ya se han formado como maestros, son titulados, están volviendo a sus comunidades. Sin embargo, también tenemos maestros que todavía, si bien han dado el examen, como les digo, cumplen el requisito, pero no están capacitados para trabajar en lengua originaria donde han sido designados. Entonces, la comunicación de saberes, pues se debilita, ¿no? Está muy débil.
¿Qué posibles alternativas nosotros vemos desde los contextos específicos, ¿no? Primero, qué importante es el valorar la educación intercultural bilingüe como este instrumento, esta mediación para reafirmar la identidad, la autoestima personal y colectiva. Y también sumamente importante la alternativa de lograr a través de las gestiones, ¿no? En las redes en las que participamos a nivel político, a nivel gubernamental, con las autoridades educativas, lograr que podamos establecer contratos siquiera por un mínimo de 3 años. Bueno, andamos en estos sueños, ¿no? A nivel de la gestión, también con el Ministerio de Educación, de ver de que tengamos una continuidad en los docentes y que estos requisitos, que son requisitos como genéricos para todo, como si el Perú fuera el mismo, el que está en la capital, como está en las zonas más urbanas, pero en estas zonas de territorios tan dispersos, tan lejanos, tan inaccesibles, pues muy complejo y allí esta realidad a veces no existe una norma que nos posibilite pues la contextualización, ¿no? El trabajar muchísimo, muchísimo, y ahí el rol de los voluntarios desde las comunidades educativas, de la red, eh, la identidad, la vocación docente, ¿no? Entonces, este don de un docente en las escuelas, el saber que tu colega, tu compañero de camino, amiga en este itinerario de Reiva, eh, tu presencia, o sea, no va a pasar desapercibida. Tu palabra, tu mirada, eh, tu aporte, tu aprendizaje es crucial para estas generaciones que no tienen otras oportunidades. Entonces, por eso el docente, como este mediador cultural, este docente guía que llega a este territorio, tiene que estar muy sensibilizado. Los maestros que trabajan en estas escuelas tienen que estar muy sensibilizados y comprometidos, porque lo que ellos dejen de hacer es las oportunidades que no van a entregar a sus estudiantes. Por eso allí sensibilizarlos, comprometerlos para que se preparen, para que lo que llegue les llegue con calidad, les llegue con amor, ¿no? Les llegue con esa aspiración que deseamos que nuestros docentes también impacten. Necesitamos también el asegurar de diferentes formas esto, y como hacemos, ¿no? Como iglesia creo que en eso somos muy expertos de pedir ayuda, generar mediaciones, convenios, becas, ¿no? Para la formación de maestros CIB, la formación también inicial, la formación en servicio, ¿no? Para todos, quienes van a ocupar las plazas, para hacer los procesos de inducción, de reinducción y para la formación continua de ellos en los territorios. Es bien difícil un maestro que está ya en el servicio propio, necesita también fortalecerse de redes similares. Entonces, la formación en el territorio por sus redes territoriales es importante. Eso implica una inversión de recursos, eso implica una organización propia. Y ahí también van todos los esfuerzos. Si bien los medios digitales a través de como estos casos podemos aprovechar la tecnología para una educación virtual, es muy difícil en algunas zonas que llegue no solamente la electricidad o porque puede alternarse con motor o puede alternarse con de repente, pues bueno, con paneles solares, sino las redes satelitales, ¿no? Entonces es muy inestable el sistema que no se garantiza. Entonces, ver cómo, por lo menos en el año, una vez, 2 veces, maestros de la zona pueden ir trabajando una formación continua, acompañamiento de servicio, trabajar también la posibilidad de pasantías, de experiencias, de que estos maestros entre ellos se fortalezcan y vean que ellos también dan alternativas, proponen, hay maestros inquietos, ¿no? Muy inquietos, muy comprometidos, y cuando uno va a visitarles,
y les escucha, ¿no? Yo ahí doy testimonio de ello, ¿no? Cómo ahí me deja con piel de gallina encontrarme con maestras, maestros que dicen, yo no soy de aquí, pero he renunciado a todo donde podría estar mejor, porque creo en esto, ¿no? Creo. Y mientras yo esté, voy a hacer todo lo mejor posible para dar lo mejor de mí, ¿no? Entonces, así encontramos maestros que hacen ese apostolado y directivos, ¿no? Y personal muy identificado con la vulnerabilidad y falta de oportunidades para nuestros estudiantes que están en estos territorios. Otra alternativa es fortalecer, ¿no? Estas redes territoriales, como decía, a través también de cómo vamos gestando currículos diversificados, ¿no? En este aspecto hay diversidad y mucha riqueza también aquí en Reiva que hemos visto y la sistematización de algunas experiencias, buenas prácticas que, que da mucha luz a una red. Y por eso qué importante es sabernos fortalecidos por estas redes. Reiva es una esperanza para la educación básica en toda nuestra Panamazonía, ¿no? Y cómo involucrar, ¿no? a nuestros mayores en las comunidades, ¿no? Para que también se involucren en todos los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y para eso requerimos justamente estos maestros que sean estos mediadores, que puedan posibilitar este diálogo, ¿no? De la escuela y la comunidad. Como Reiva y a nivel de SEAMA y como iglesia y nosotros también en este proceso, nos encontramos en este proceso de aspirar, ¿no? Una IB propia, participativa, construir propuestas comunitarias, ¿no? Que ese derecho a la educación pues se sea alcanzado, ¿no? Y que realmente se atienda a esta formación integral que impacte en los territorios y que sea significativo para nuestros estudiantes en las comunidades. Otra alternativa, ¿no? Que ya le he compartido, que es esta educación vocacionada de nuestros maestros, ¿no? Con ese sentido de trascendencia, ¿no? Que hace que nuestra educación sea pertinente, ¿no? Y sea identificada, muy en empatía, ¿no? Con la vulnerabilidad de los derechos de las personas, del territorio, del hábitat, de la realidad que viven los pueblos amazónicos. Y definitivamente las alianzas que vamos haciendo desde el territorio con los centros de formación inicial, ¿no? En mi caso ya visité Pornopoqui, que es una gran esperanza para nosotros en la Amazonía. La universidad Sapienza tiene su sede de educación intercultural bilingüe en Nopoqui, en Atalaya, y para nosotros quienes estamos en la Amazonía, es una apuesta peruana, es una apuesta realmente por maestros que se vienen formando y vienen volviendo, o sea, retornando a sus comunidades, pues con también muchos sueños de aportar, ¿no? Es una gran esperanza también la Universidad Nopoqui para nosotros, así como los centros pedagógicos o escuelas normales o escuelas superiores o universidades que están trabajando la variante E y B, ¿no? Entonces, estas alianzas que desde la gestión, quienes estamos en los territorios, vamos viendo cómo captamos estudiantes, cómo captamos quienes están concluyendo las últimas etapas, en qué etnias, hacia dónde vamos a poder ubicarlos, ¿no? Entonces eso cada año es parte de la gestión que también realizamos, ¿no? Y se pueda superar así también las diferentes eh, brechas, sobre todo en el ámbito educativo. Muy bien, yo creo que esto ya lo abordé. Y entonces yo hasta aquí voy a dejar de compartir para escuchar un poco sus ecos, sus comentarios, sus preguntas. Entonces, sus reflexiones. Los motivamos entonces a que puedan, el que desee, prender su audio y hacer alguna pregunta, algún comentario de lo escuchado hasta el momento, y también pueden ocupar el chat. Así es.
a algo que decía la expositora últimamente. Decía ella que como pues que ya se ha avanzado en gran parte un poco y se tiene una universidad con el ritmo pues de rostro amazónico, decía ella de allí en Perú, pero pues también aquí en Colombia está la Universidad de la Amazonia. Vemos cómo la iglesia siempre ha tenido la preocupación para que estas comunidades tengan educación, se escuchen. Y vemos cómo fue que Monseñor Ángel Cuniverti se preocupó para que en el Caquetá estuviera la Universidad de la Amazonia, porque siempre era como una región olvidada y eso es lo que pasa. Se cree que los indígenas son por allá personas olvidadas. No, siempre la iglesia les está dando la línea primera, como el Papa Francisco lo hizo en el Sínodo de la Amazonía. Estaban allí los indígenas en primera línea. Y así deben de estar en todo, en la educación, en la parte de la civilización, en todo, porque por allí se empezó y luego vino la evolución. Y por allí también se empezó la evangelización. Entonces, qué bueno de que ya hay lugares específicos para la educación de estos hermanos nuestros. Gracias. Definitivamente, en los diferentes países de la Panamazonía existen experiencias que la iglesia, miren ya cuántos años está al frente, ¿no? De, de la presencia en el tema educativo. Esa es una historia, pero sin embargo el Estado también es responsable porque ahí, o sea, todos somos ciudadanos, ¿no? Con derechos. Y la iglesia, si bien cubre unos vacíos por acompañar a las personas y no las va a abandonar, también tenemos que ubicar esta responsabilidad del Estado. No basta que dé normas, ¿no? Y muchas de ellas a veces muy cerradas y descontextualizadas, sino también tienen que haber los presupuestos para que los diferentes programas se sostengan, ¿no? Y sean contextualizados. Y, y en muchos casos nos toca a nosotros estar tocando puertas como si fuera un favor, cuando es obligación del Estado. ¿Por qué? Porque estas universidades que en los distintos países de la Panamazonía, que ya van formando tantas generaciones, no se abastecen para la diversidad que tenemos cultural en nuestros países, ¿no? Entonces, que es una bendición contar con centros de formación que desde los territorios también van desarrollando y esa es la presencia de una iglesia que muchas veces está también invisibilizada, ¿no? Para el sector propio de educación. Y sin embargo, también tenemos por otro lado esta aspiración de la Iglesia Panamazónica en esta propuesta del proyecto universitario amazónico, ¿no? Que también está en construcción, ¿no? Para toda la Panamazonía. Ahí es otro brazo, así como Reiva, también el Puan, que decimos, ¿no? Entonces yo creo que ese es otro motivo de esperanza y también de alegría. Acá en el chat hay una pregunta. ¿Considera que el interés por la educación cultural es por preservar su identidad o solo movidos por un contrato? Muy bien. Entonces, al respecto, la aspiración en el acompañamiento es que nosotros encontremos maestros motivados a que realmente se comprometan con el desarrollo de la identidad y la cultura de nuestros estudiantes. Pero como ya está en la pregunta puesta, encontramos en las visitas que hacemos en el acompañamiento, a realmente colegas nuestros que han tenido que tomar esa decisión de postular a estas plazas porque tienen responsabilidades, carga familiar y no encuentran otro de repente medio de trabajo. Bien, entonces, sin embargo, pueden, en muchos casos empiezan así, pero después también van dando sus pasos. Y ahí está de nuestra parte el acompañamiento de hacer pues una inducción que mientras sus presencias estén y puedan identificarse con el proyecto, ¿no? Pero también es bastante frágil, ¿no? Porque a nivel de las coordinaciones del acompañamiento también es muy frágil, ¿no?
Otra pregunta es, aquí está Luz Mercedes, el acompañamiento a estos docentes me parece clave para visualizar lo que pasa al interior de las comunidades, exacto, ¿no? El, el sector de educación en los diferentes contextos desarrolló programas bien interesantes en los países. Cuando hacemos el análisis comparativo de los países, cómo va, vamos a ver Ecuador, o cómo va Bolivia, o Colombia, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, hay países que han avanzado muchísimo en EIB, pero en algunos casos no se han sostenido y se han politizado, entonces los programas se han caído. El tema del acompañamiento es clave, como bien dice Carlos Mercedes, pero al no contar con presupuesto al siguiente año, y el presupuesto no solamente para el acompañamiento. Recuerdo, Monseñor David, que en una visita que hemos tenido de unos cooperantes les decía, visitar tales escuelas que a veces llegamos una vez al año, nos cuesta, es más barato ir a Europa y de vuelta que ir a esas comunidades. O sea, para saber el costo de inversión de lo que implica, no solamente en tiempo, en recursos, el desplazamiento, ¿no? Por eso es que también desde los territorios que ubicamos, el estar involucrados en el desarrollo social también de los propios territorios a nivel multisectorial. ¿Por qué? Porque quienes tienen intervención a nivel multisectorial del sector público, o sean ONGs, articulamos el trabajo para ver quiénes vamos por esta zona y podemos ahorrar y acompañarnos, ¿no? Entonces, esos son otros esfuerzos a quienes que estamos convocados desde los territorios, a articular esfuerzos ad intra y ad extra, porque esa es la exigencia para optimizar también nuestra forma de acompañar y para que sea de manera más integral. Es un gran desafío, definitivamente, y ustedes que van a estar presentes en las comunidades o ya están, seguramente es también un aspecto que también les interpelará. Adjuntando algo más a lo que decía acerca de los gobiernos, vemos pues aquí en Colombia cómo el presidente Petro, por ejemplo, él ha decidido construir un colegio allí en Arauca precisamente para que los indígenas, estas poblaciones puedan acceder a la educación. También pues un gobierno que se ha preocupado mucho porque los indígenas, estos pueblos originarios tengan educación. Algo que había allí en Arauca era olvidado totalmente. Él dijo, no, aquí vamos a construir un colegio para que puedan venir los indígenas, todas estas poblaciones a recibir educación. Entonces, es algo también a destacar. Uh-huh. Gracias, Fernando. ¿Cómo el sector público también va invirtiendo en recursos, ¿no? Es su obligación, ya sea en infraestructura, ya sea en formación docente, ya sea en formación pedagógica, ¿no? En atención también en el acompañamiento integral, ya sea por la salud o también la salud alimentaria para los estudiantes. En algunos casos existen programas alimentarios, en gran mayoría quienes están en estas comunidades, y algunos maestros nos dicen, si es que no hubiera alimentos, quizás algunos niños no vendrían a la escuela. ¿Por qué? Porque tienen garantizado el desayuno y tienen garantizado el almuerzo. De ahí, los papás se van al monte, hay los tiempos largos también de ausencias. ¿Por qué? Porque tenemos una economía de subsistencia en estos territorios. Entonces, la vulnerabilidad pues, es bien compleja cuando nos ubicamos en zonas urbanas, ¿no? Y pensamos, oye, y por eso vienen los estereotipos, ¿no? Que viene ya con otro tema, entonces, que quizás abordaremos la próxima vez, con este tema de la discriminación, con los estereotipos, ¿no? Flojos, que no aprovechan, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el territorio es otra la realidad. Nosotros, o sea, ¿qué posibilidades de empleo tienen
quienes están a cargo, los padres de familia en estas comunidades. ¿Qué posibilidades de empleo? Y estamos hablando de ID, estamos hablando de educación comunitaria, estamos hablando de que ellos se involucren en los procesos de formación integral de los estudiantes. Cuando vamos al territorio, ahí vemos la realidad. ¿Cuánto cuesta para sacar sus productos? Muchos de ellos prefieren que se pudre en el lugar. ¿Cuánto está el acceso a una carretera o sacar por bote? ¿Cuánto va a costar y cuánto va a costar su producto? O sea, la realidad es compleja, por eso la atención es integral. Nosotros vemos un ámbito, pero al mismo tiempo coordinamos intersectorialmente. En este momento nosotros, aquí en Puerto Maldonado, están con nosotros nuestros hermanos Yines de la comunidad Monte Salvado. Ya 2 semanas, por emergencia, el Ministerio de Cultura y protocolos, los mashcos piros de las comunidades no contactadas ingresaron a sus comunidades. ¿Qué está pasando por la Amazonía? De que las concesiones que también va haciendo el Estado va tomando posesiones de tierras donde transitan nuestros hermanos, que son los llamados nuestros hermanos no contactados. Y por lo tanto van acabando con la madera o todos los recursos y les van dejando sin comida. ¿Y ellos dónde van? ¿A dónde van? Se van aproximando a otras comunidades, pequeños centros poblados, y justamente aconteció de que hubo un herido a causa de una flecha de un miembro de la comunidad. Y la intervención del Ministerio de Cultura procedió con un protocolo que con el ejército los han trasladado a mujeres y niñas aquí a Puerto Maldonado. Un promedio de 60 personas que en el primer día estuvieron en diferentes casas de acogida. En el segundo día ya, desde el segundo día, están en el centro Apactone, quienes conocen, pues allí están albergados, que es también es una casa de acogida de la iglesia. Entonces, como dicen, ahora para colaborar, los protocolos de intervención no tienen presupuesto. ¿Quién vela por sus alimentos, por su estadía? Los han venido con lo que estaban puestos. Han venido con sus maestros y sus mamás. Entonces, es parte de la dinámica social que también nos toca acompañar. Hemos logrado coordinar con el sector de educación para que los niños no pierdan sus clases, se les ha ubicado en los espacios que corresponden y promoviendo a través de las redes multisectoriales la solidaridad para nuestros hermanos de la comunidad Yine de Monte Salvado. Es parte de nuestra realidad quienes estamos en EIB. Bien, entonces, si bien cuando uno va por visita a las comunidades, se diferencia los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, nuestro vicariato tiene 3 territorios y 3 gobiernos. Algunos tienen mayor recursos por canon minero o diferentes de gas, etc. Entonces, existen algunos territorios como por ejemplo el Madre de Dios, que tiene una carencia en infraestructura terrible. No solo en infraestructura, sino en todo. Pero vamos por la zona de la convención, donde también ahí hay otro tipo de inversión de la autoridad pública y han apostado por el desarrollo de infraestructura, el desarrollo de equipamiento, el desarrollo de mobiliario. Entonces, vemos que ha habido bastante inversión del Estado en las comunidades, ¿no? ¿Qué pasa? Que no hay formación, capacitación de cómo se usan estos recursos, ¿no?
Entonces, ya ahí es otro tema para lo que vamos viendo, ¿no? Y ese es otro tema. Pero esta es parte de la realidad que acompañamos. Muy bien, preguntas. Y si no, les voy a pedir a ustedes para que tengo aquí, que podamos discernir, que me ayuden ustedes a ver, a discernir. Bien, entonces ustedes que reflexionemos y podamos también, quiero acoger sus aportes. ¿Se ve? Sí, se ve, hermano, sí. Ya. He cortado parte de un memorial que nos ha llegado ayer a nuestra red. Es una comunidad, para nosotros una comunidad fortaleza. Tenemos egresados de los internados, tenemos maestros titulados. Para nosotros es un referente, como diríamos en EIB, porque ahí tenemos maestros titulados y de la comunidad. Y miren, de parte de los padres, y nos ha llegado un memorial con muchas firmas. Este es un puntito que he cortado, que dice, por todo lo mencionado, los padres y madres de familia pedimos al Ministerio de Educación y a la UGEL que no estemos considerados en el programa EIB porque nuestros hijos no aceptan esa área, a pesar de que ya no hablan, la mayoría de nuestros hijos no entienden la lengua nativa. Hablamos de EIB, hablamos de una comunidad ancestral, hablamos de que nosotros estamos felices porque varios maestros que han salido de esta comunidad han estado en los internados, se han formado en la lengua originaria, cumplen los perfiles, han vuelto a sus comunidades y ahora tenemos este dilema. Les pido sus sugerencias, sus opiniones. Hermana, esto me hace recordar un poquitito lo que yo también en algún momento escuché cuando estuve en misión también con el pueblo Piaroa, que algunos padres se cuestionaban cuando a veces en la escuela se proponía hacer un conuco comunitario, una chacra comunitaria, para hacer trabajo y todo. Entonces los papás, ¿cuál era el cuestionamiento? Nosotros mandamos a nuestro hijo a estudiar, si no para eso los dejamos en la casa. O sea, como que pareciera que el conocimiento propio, eh, ellos mismos establecen como una inferioridad en relación a esos conocimientos, como que no fueran, ¿cierto?, a lo que se va al colegio. Y uno de los mayores después se fue preguntando por qué había pasado esta situación, por qué no querían que los niños aprendieran, ¿cierto?, de su propia cultura. Y ahí un anciano habló y decía, bueno, se remontaba a su época, cuando en la época del caucho. Entonces habían sufrido tanto producto, ¿cierto?, de esa esclavitud en cuanto a la venta del caucho, que ellos no querían que sus hijos sufrieran esa situación. Entonces veían a través de la escuela y los estudios occidentales, por así decirlo, como un caminito como para ir, ¿cierto?, mejorando la situación. Entonces, por eso ellos no querían que se relacionara. Entonces fue bastante interesante y creo que a lo mejor va por ahí mismo este cuestionamiento de los papás que a veces quieren prevalecer los conocimientos occidentales por los propios, cuando a veces muchos niños y jóvenes van a seguir viviendo en el territorio y necesitan también adquirir esos conocimientos, su territorio. Muchas gracias, Lisette. A ver, participen. Pueden escribir también en el chat.
como bien decías, Lisette, el aprendizaje de la familia y la comunidad en este espacio de la comunidad donde se aprende desde la participación de la familia, donde se observa las diferentes técnicas que tienen los padres, los ancestros, los abuelos, y esta es justamente la interacción, ¿no? Entonces, este es un proceso también pedagógico, pero tú decías algo tan importante eh, como qué tenemos detrás cuando tenemos no estamos entrando en la misma frecuencia con nuestros padres, con nuestras comunidades, ¿no? Entonces, como esta tristeza acá, como ¿no? que abandone los saberes, sus raíces, su identidad, ¿no? Como tú dices, oye, pues, como qué pasa acá, ¿no? Nos hace evaluar todo porque son para nosotros, es como, son referentes. Y pues sí, nos pone en esta correlación que tú señalabas a los procesos también de discriminación, ¿no? Y ahí va a estar vinculado nuestro próximo tema, que cómo a lo largo del tiempo estas prácticas también sociales de discriminación, ¿no? De estos, sobre todo todos los estudios de desigualdad, ¿no? Se han preocupado mucho de hacer este análisis por estudiar la desigualdad que tenemos de oportunidades. Entonces, quienes menos oportunidades han tenido que otros van a decir, o sea, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estudiar? ¿Por qué nuestros hijos tienen que aprender su lengua? ¿Por qué tienen que aprender estas prácticas propias? ¿Por qué? Entonces, encontrar comunidades como esta niña que la escuchábamos con esa fortaleza, pues ahí hay todo un itinerario por seguir, ¿no? Todas el origen de las personas, de las propias sociedades específicas requieren de nosotros una nueva línea base a abordar para que identifiquemos pues las diferentes formas y los contextos en los que hoy está la comunidad. Necesitamos escucharnos, hacer este proceso de escucha al interior de las comunidades, ¿no? Llega el momento en hacer también esos balances. Aquí tenemos participaciones en el chat. Uh-huh. Exacto, ¿no? ¿Para qué le sirve su lengua, no? Y nos da gusto que algunas universidades, seguramente en todos los países, ya también van dando como alternativa la lengua originaria. Ya no solo es el inglés, que puedan sustentar en su lengua originaria, ¿no? Sus proyectos, su tesis. Eso es un proceso de articulación social, también el tema educativo que tenemos que seguir visibilizando esas experiencias, ¿no? Acá tenemos otra opinión. Considero primero que siempre es un reto trabajar en la valorización de la cultura, ya que por la misma situación social de discriminación, así es, se puede ver la falta de aceptación, lo que es propio de los pueblos, así es. Sin embargo, considero que es necesario fortalecer desde la educación, así es, ¿no? Así es, eso es parte de hacer un alto, regular, para avanzar, ¿no? También es una oportunidad, ¿no? Estos momentos llegan así como una oportunidad para entre todos decir dónde estamos y hacia dónde queremos. Gracias. Sí, así es. Buenas tardes, Mari Carmen. Quisiera una guía, una inquietud que tengo. Yo ahorita estoy en un territorio quichua, pero obviamente, claro, la educación intercultural bilingüe es lo que nos atrae desde el proyecto REIVA, pero ¿qué hacer si es que no hay de ninguna de las partes, ni por parte de los colegios, que es un colegio, son colegios bilingües, ni por parte de los propios padres de familia,
ni de los niños, ni de los sabedores, que sus hijos aprendan el quichua, porque realmente se ve desinterés. Realmente, como decían así, ¿para qué? ¿Para qué? Y ahí en las visitas a las comunidades son muy lindas porque se comparte y todo, pero no hay ese interés de que los niños aprendan. Mejor que sigan en la línea del español. Entonces es como que un poco, es difícil ese caminar, porque ahora justo de una de las experiencias, conversaba con las niñas, pero es que decían, ni mi profesor sabe bien, porque estábamos queriendo traducir una canción, ¿no? No traducir, escribir. Escuchábamos y queríamos escribir, entonces había niños que sabían una que otra palabra. Entonces decíamos, vamos a preguntarle al profesor que hable quichua, que sepa. Entonces dicen, no, pues que ni ellos no saben bien. Claro, no, yo aquí como voluntaria y yo no sé absolutamente nada de quichua, pero claro, es la motivación, el interés de que aprendan a decirle que por qué, para que se les abra caminos, pero no, es que ni mis profesores hablan bien, saben una que otra palabra. Entonces eso también es desmotivante. Entonces realmente sí se necesita saber qué hacer, qué Gracias, hacer, Cecilia. cómo, un territorio, cómo, por dónde de ir, que si son las familias, el seno de las familias las que no quieren. Pues ahí Es tenemos más que fácil hacer, irse por el castellano. sí, pues esa es a veces la tentación que tenemos, ¿no? De forma permanente. Y qué bien que tú identificas ahí ya en el territorio cuál es este punto de partida, ¿no? Y cómo Esta involucrar a las realidad. familias, ¿no? Hay una exacto, tú estás palpando la realidad. Y a veces nos hacemos algunas expectativas y de ahí nos encontramos con otra realidad, ¿verdad? Es eso. Entonces, como te digo, esta tierra es sagrada. Y no hay que allí escatimar esfuerzos y hay que mantenernos siempre en la esperanza. ¿Y qué estrategias con los maestros del colegio? Poder comprometer a padres o mamás, ¿no? Ahí están nuestros aliados, porque el profesor no va a aprender para mañana, ¿no? El profesor no va a aprender para pasado mañana, pero sí tenemos algún papá, alguna mamá que puede contribuir y que un canto, como tú dices, que puede ser una estrategia, un saludo puede ser una estrategia, ¿no? Una actividad desarrollada con la comunidad puede ser una estrategia. Entonces, está también ese arte de ayudar a mirar un poco más allá y de pedir ayuda, ¿no? Entonces, esa es parte de la misión, Cecilia, que ahora tienes, de hacer de puente para que también se pueda, ¿no? Donde ayudar a que se sumen estos esfuerzos en la atención de los niños, que son algunas, pues son experiencias de las que vivimos, ¿no? Porque ya en otros eventos formativos aquí, también en estos espacios, se ha trabajado el tema de cómo situamos el modelo, en qué modelo están, ¿no? El de IB, de repente está en fortalecimiento, o está en revitalización, o en qué modelo se encuentra también la escuela, ¿no? Entonces ahí podemos ubicar y participar también de la red en la que vamos, ¿no? Quienes vamos acompañando, cómo facilitar a los maestros otras oportunidades también para su formación. Es complejo, pero es posible. Dar pasitos. Es difícil y aquí en el Ecuador, por la experiencia, aquí en el Ecuador, los profesores lo que se ve es que simplemente cumplen con el pensum, o sea, les dicen así, así y no se pasan de eso. Entonces es difícil avanzar, ¿no? O sea, se acabó la media horita así de 4 o 5 palabritas quichos y no, mejor ya al español, a lo que es no más fácil, sino que como lo que ya está más establecido. Entonces no hay ese, porque hay que dar mucho más tiempo, mucho más inventarse más cosas. La educación es difícil, ¿no? Con los niños aquí que son muy dispersos, pero hay que tener alternativas, pero falta eso. Lamentablemente, y en el Ecuador está pasando eso. Entonces,
qué hacer ahí. Cuando nosotros hablamos de... Porque los docentes lo hacen cumplir. Ujú, exacto, no es lo que decíamos, ¿no? ¿En qué estamos? ¿Ves? O sea, son situaciones similares que estamos viviendo y estas son realidades similares a todos nosotros, ¿no? Y que al mismo tiempo son desafíos, pero es el reto de lograr estos procesos de acompañamiento de nuestros maestros, de mayor sensibilización y que también con los equipos con los que compartimos, y poder identificar en qué momento realmente está la escuela, ¿no? Con la comunidad, ¿no? Está en este modelo de fortalecimiento de la EIB, ¿no? Que está sobre todo enfocada en los estudiantes que tienen su lengua originaria como lengua primera y el castellano como segundo, o está en revitalización, que es donde tienen los estudiantes como ya su lengua originaria como segunda lengua, no como primera, ¿no? Entonces tendríamos para que también nuestros programas sean más contextualizados, ¿bien? Para que sean más contextualizados y podamos dar los siguientes pasos. Gracias, Cecilia. Ánimo. Hay Gracias, muchas. muchas estrategias. Sí. Tienes que ahí buscarte ahí tus aliados y aliadas y ver que también a tus profes que los convoquen. Siempre hay papás o mamás muy dispuestos. En esa búsqueda. Eso, muy bien. Ese Ahí es el el Señor te reto más. acompaña y nosotros también. Hermana, hay un comentario en el chat. Sí, a ver, adelante, por favor. Dice Alfonso, buenas tardes desde Misión Fátima, Bolivia. Mi señal está muy baja e inestable hoy. Aquí también se ve un poco eso de que los adultos no están convencidos de la necesidad de la educación bilingüe y como el servicio educativo es tan regular por las condiciones cambiantes del clima, trabajan a medias. Poco lo mandan a la escuela. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Ujú. Em, hemos visto, ¿se acuerdan que vimos el tema del calendario propio? Cuando las comunidades logran trabajar su calendario propio y está incorporado a también la propuesta educativa de la escuela, van a coincidir los tiempos, porque cuando es tiempo de sembrío, cosecha o de lluvias, son tiempos que los chicos no necesariamente están en la escuela, sino están con las familias. Entonces, el desarrollar esa propuesta propia de acuerdo al calendario propio es también un proceso de una conquista de derechos de las comunidades. Entonces, esa es otra tarea que nosotros como aliados y conjuntamente con este equipo, con los equipos multisectoriales que atienden los territorios, porque solas tampoco podemos avanzar. Siempre a ver con quiénes estamos en la comunidad. Miren, va a ir el Ministerio de Mujer, va a ir el Ministerio de Salud, van a ir tal, entonces ya articular cómo motivar a esas experiencias y sumarnos a ellas, ¿no? Es importante de que podamos, y desde allí, lograr acompañar esos procesos, porque si no se instala un cronograma general que tiene la costa, ¿no? Y por la diversidad de nuestros países, pues los tiempos climatológicos son diversos, ¿no? Las estaciones también son diversas en cada territorio específico. Entonces, y esto nos da evidencia de que hay varios factores a considerar. O sea, y que desde todas las partes se puede sumar a seguir visibilizando esta oportunidad de la educación bilingüe, ¿no? En el territorio. Gracias, hermana. Y también recordar que también son esos espacios
con la familia, que son espacios educativos también, donde a lo mejor también, ¿por qué no desafiarnos a salir de nuestra aula a veces? Y también si hay pesca comunitaria, trabajos comunitarios, también ir asociándonos a eso y salir de las cuatro paredes del colegio a veces, porque es una enseñanza, ¿cierto? Una escuela, la escuela comunitaria, hablamos de educación comunitaria, no tan solo en la escuela. Gracias, hermano. Nos quedan 5 minutitos. Pues si es que algo más para cerrar, ya en la próxima sesión trabajaremos el tema, ya lo estamos articulando, el tema de oportunidades que tiene que ver con el tema de desigualdad, ¿no? Y todos los efectos que genera, ¿no? Y que los múltiples factores asociados también a toda la diversidad socioeconómica, familiar, ¿no? De nuestras comunidades. Y ello de la mano también con este análisis de políticas públicas que en muchos casos, pues, fortalecen, ¿no? Un sistema discriminatorio. Y cómo tener claridad también desde las opciones que estamos realizando. Muchas gracias, hermano. Así Muchas que gracias. le damos las gracias por habernos acompañado y pedimos entonces que prendan sus cámaras para la foto final y ya el día lunes nuevamente la hermana María Carmen nos va a acompañar, animarlos, ¿cierto?, a participar, a aprovechar al máximo estos espacios que construimos juntos, ¿ok? Bueno, la foto entonces final, no sé si alguien más se va a prender su cámara. Sonreímos y muchas gracias por este espacio.